Muy bien, si usted se dedica al servicio del taxi o del transporte público o lo utiliza, tiene que ver esta entrevista porque se han producido modificaciones al nivel de infracciones y usted obviamente incumple las normas respectivas. Así que por eso estamos con el presidente de la ONG Luz Ámbar, el señor Luis Quispe Candia, para hablar al respecto. Buenas noches, señor Candia, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Maite. Gracias por la invitación. En concreto, lo que está pasando es que se ha elevado la infracción, o mejor dicho, las multas, ¿no es cierto? Y eso eventualmente podría ser muy oneroso, ¿le parece a usted? Absolutamente oneroso y es poco atinado. A ver, vamos a ponernos en contexto, porque es bueno que entiendan los televidentes y los taxistas en particular, y también los abogados, porque los abogados aquí van a tener mucho trabajo probablemente. En nuestro país, la norma que regula el transporte y tránsito terrestre es la Ley 27181. Del año 99 ha sido modificado en muchos aspectos, pero es la norma, finalmente es la ley, la norma de mayor rango. Tiene 8 reglamentos nacionales. Un reglamento nacional de tránsito que involucra a todos los usuarios de la vía, conductores, peatones, ciclistas, conductores de vehículos de movilidad personal. Todos estamos comprometidos en el Reglamento Nacional de Tránsito. Se sanciona cómo debemos caminar, cómo debemos conducir un vehículo. Luego tenemos el Reglamento Nacional de Administración de Transporte. Este reglamento regula el transporte, todas las modalidades de transporte. De este reglamento emanan las ordenanzas de los gobiernos regionales, de los gobiernos municipales, provinciales y distritales relativas al transporte. Recordemos que la ATU es una institución nueva porque el transporte urbano, el transporte de taxi, estaban a cargo de las municipalidades provinciales y lo están en el resto del país. Pero en Lima se ha cambiado mediante la Ley 30900. Pero digamos que, además de este marco tan interesante, en concreto, para un taxista hoy día, ¿cómo se le va a medir? ¿Usted cree que, al margen de que no estamos haciendo esta suerte de ordenamiento, digamos, de equilibrios entre las normas, en concreto, ¿cómo le va a afectar? O sea, ¿qué cosas tiene que observar para que obviamente no caiga dentro de la situación de castigo? Pero para responderle a esa pregunta, déjeme concluir. Entonces, el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, que tiene que ver con el transporte, y las municipalidades y todas ellas se sujetan a este reglamento para emitir los reglamentos al taxi. En el caso de Lima, al pasar a la ATU es ahora la autoridad competente para regular y administrar la gestión del transporte de taxi. Y este reglamento, que debería tener como base el Reglamento Nacional de Administración de Transporte y la propia ley, precisamente contraviene a estas dos normas, para empezar. Entonces, habla del tránsito y el transporte a la vez, que son dos conceptos totalmente distintos. Por ejemplo, vamos a mencionar dos ejemplos patéticos. El Reglamento Nacional de Tránsito, que sanciona la Policía Nacional, regula cuando un conductor de un taxi no se detiene brindándole seguridad a su pasajero. Debe detenerse al lado derecho. Es una infracción al tránsito, está establecido el reglamento. Este reglamento ha incorporado ese reglamento como una infracción al transporte. No solamente dice eso, dice una cosa más aberrante. Dice que no deje en el paradero. ¿Alguien conoce un paradero de taxis en la ciudad de Lima? No existe ningún paradero de taxis. ¿Qué más? En relación, por ejemplo, a otra infracción que me parece interesante, circular con la puerta abierta, con los pasajeros que sobresalen el pasajero. Todas estas infracciones están en el Reglamento Nacional de Tránsito. Los han incorporado en esta norma y la multa, obviamente, es de 2.475 soles. Mientras que en el Reglamento Nacional de Tránsito, la multa es de 390 soles y si lo paga en 5 días es 67 soles. Ahora, usted mismo, antes hablábamos de que si eventualmente uno tiene una buena conducta, no tendría que haber temor de pagar este tipo de infracción, porque evidentemente los montos tienen que ver con el hecho disuasivo, o sea, tienen que castigar ejemplarmente para que no se haga. Entonces, excelente. ¿por qué nos preocupa? Yo estoy de acuerdo con ello, María Teresa, porque y he defendido siempre la posición del Estado cuando pone las multas, porque las multas son para quien comete infracción. Pero estamos en una situación muy sui generis en Lima. Lima tiene un promedio
de 200.000, más de 200.000 taxis. La presencia de los taxis y los autos colectivos se debe al deficiente servicio del transporte urbano. Así es. Si tuviéramos un servicio de transporte urbano excelente, con buses unido al sistema de trenes, no habría taxis ni autos colectivos como en todas las ciudades del mundo. Usted ha ido por el mundo y va a usted ver que ningún país tiene la enorme cantidad de taxis. Nueva York tiene 50.000 taxis. Claro, había... Londres tiene menos de 50.000. Y ahí no estamos considerando las aplicaciones que también han incrementado la oferta, ¿no es cierto? Y ahí vamos con otra observación. El reglamento de taxi, este reglamento no contempla el servicio de los taxis mediante aplicativo. Es un servicio que existe, que no se va a erradicar, va a existir porque existe en todo el mundo. ¿Por qué no lo regula el Estado? Hay una ley en el Congreso de la República, no necesitan de la ley, la ATU ha podido ver la forma de incorporarlos, buscar el mecanismo para que puedan prestar el servicio bajo una norma, porque el servicio del auto de aplicativo, si decimos estrictamente la ley, es un servicio ilegal. ¿Por qué? Porque la ley 27181 dice que todos los servicios de transporte tienen que tener autorización de la autoridad competente. Y ese servicio presta un servicio de taxi, pero no tiene ninguna autorización, ni los han considerado. Ellos sí van a poder trabajar, de acuerdo a este reglamento, sin ninguna restricción, sin ninguna multa, absolutamente, totalmente protegidos. Y es un tema bastante polémico porque usted sabe, hay muchísimas personas que trabajan a través de estas aplicaciones. Claro. Y obviamente establecen niveles de cero responsabilidad porque quien contrata el servicio a través de la aplicación asume esa situación. Entonces, como quien dice, están parches. Yo no te voy a exigir nada porque ya sé que a qué me someto con la aplicación y viceversa, ¿no? Pero evidentemente se generó un vacío ahí interesante. Ahora, entonces, desde el punto de vista de la ONG, ¿ustedes van a tomar alguna medida? ¿Van a tratar de hacer modificaciones a estas normas, básicamente? Realmente, cuando ocurren estas cosas, no me queda más que sonreír. Yo tuve la suerte de conocerlo al señor José Aguilar, al nuevo presidente del ATO. A los pocos días de lo que se hizo cargo tuvieron gentileza de invitarme. Conversé un tiempo prudencial para hablar de estos problemas y en particular hablamos del transporte urbano. Hace algunos días me han invitado para formar parte de una comisión consultiva con otros profesionales, supongo yo. Todavía no hubo ninguna reunión. Pero frente a esto, tengo que pensarlo dos veces, o sea... Yo no sé cómo pueden publicar una norma de esta naturaleza y dan 30 días para que asimilen los taxistas y esto va a traer una situación muy complicada, muy complicada. Creo que están a tiempo de poder volver a revisar y volver a replantear, porque hay otros aspectos que en este reglamento, por ejemplo, son como las condiciones de acceso a la hipermanencia, que es una condición que el reglamento prevé cuando no cumples con las condiciones de acceso, sea el vehículo, el conductor, la norma dice que le da 5 días para que subsane esa irregularidad. Pero aquí no, aquí lo sancionan. Entonces, hay muchos aspectos que habrían que analizarse y creo que yo invoco a nombre de la sociedad civil, al señor Aguilar y a su equipo de expertos técnicos que han elaborado esta norma, a que elaboren y realmente mejoren esta norma, porque no se va a solucionar el problema con sanciones draconianas, no soluciona. Igual, de todas formas, señor Candía, a mí me parece importante decir que si van a ser los castigos y las sanciones pecuniarias tan altas, lo que podríamos lograr como efecto en el mercado es que justamente desaparezcan los que no observan las normas, ¿no? Los que, como usted bien indica, tienen conductas adecuadas y que obviamente conocen los reglamentos y todo lo demás, seguirán la vida por ahí normalmente, ¿no? Pero desde el punto de vista del peatón o de la persona que va a utilizar un servicio público, es mejor justamente que por efecto de este tipo de incentivos normativos se vaya excluyendo a los otros, ¿no? Porque en verdad también, como yo particularmente uso mucho taxi, es bueno que quien nos esté dando el servicio conozca el reglamento, sepa cómo comportarse. Claro. Y si una multa le va a perjudicar en su economía, seguramente se lo va a pensar mucho para tratar de actuar adecuadamente. Usted me da pie a algo que conversé muchos años atrás sobre el taxi cuando apareció el sistema aplicativo en Lima. Yo lo había visto antes en Brasil, me llamó tremendamente la atención. Cuando llega a Lima, yo planteé a la autoridad en ese momento, ustedes tienen que generar este aplicativo como autoridad. Ustedes crean, programen, desarrollan esta autoridad. No, averigüé incluso que no costaba mucho.
háganlo para que puedan hacer una mejor competencia a los otros que son privados. Si los otros cobran el 25% al taxista, ustedes cobren el 5% para que se mantenga el sistema. Si eso hicieran, por ejemplo, ahora mismo, para diferenciar de los que no pueden prestar servicio, porque recordemos, en el mercado deben haber no sé cuántos miles de taxis que tienen más de 15 años de antigüedad, y esta norma dice solamente 15, porque así está el Reglamento Nacional de Vehículos. Entonces, hay miles de vehículos que están trabajando con 20, 22, 25 años de antigüedad. Otro problema adicional. ¿Y qué se va a hacer con ellos? Entonces, el sistema aplicativo podría ser una buena solución, de tal forma que los que estén dentro inscritos en la ATU puedan beneficiarse de ese modo y trabajar mejor, ¿no? Claro, y hay que buscar. Y dentro de la informalidad que tiene también el servicio público de transporte, está el mundo de los colectiveros, ¿no, señor? Entonces ahí estas personas piden que se lo formalice. ¿Ahí ustedes tienen algún tipo de medida, sugerencia? Claro, lo hemos planteado claramente. Reitero nuevamente, los autos colectivos están presentes porque el transporte de transporte en buses es deficiente. A ver, separemos. Fíjese usted, en Lima tenemos un promedio de 20 millones de viajes diarios, 20 millones. De esos 20 millones de viajes diarios, en el transporte más o menos ordenado, tenemos 500.000 diariamente en la línea 1 de metro, 400.500, antes un poco más, en en el metropolitano, 300 y algo más en los corredores complementarios. Estamos llegando a apenas 1.100.000 en un servicio bastante ordenado, por supuesto mejor siempre el metro. Los demás en combis, en cúster, en un servicio absolutamente colapsado, que no tienen tiempo de viaje, no tienen frecuencia, no tienen seguridad, no tienen confort. Entonces, si esa gran mayoría está en esas condiciones, lo que hay que hacer es apurar para que la ATU, la autoridad, para eso se ha creado la ATU, para implementar un sistema integrado. Deben ponernos 14.000 o 15.000 buses unidos al sistema de metro, y para eso tienen que convocar a licitación. No tenemos, hay que hablar con los grandes capitalistas peruanos para que inviertan en transporte, porque el transporte va a estar subsidiado. La ley 30.900 ya incorporó el subsidio. Tal cual. Ojalá se... Si eso se da, entonces va a ser mucho más fácil. Además, una inversión segura. Los grandes capitalistas deben invertir en ello. Tal cual. Bueno, muchas gracias, señor Luis Quispe Candia, por estos comentarios. Evidentemente, el sector del transporte público requiere una gran reforma. Hay mucha convivencia de sectores informales y obviamente ONGs como la de ustedes es importante porque eventualmente representa también a la sociedad civil, aunque en este caso, como digo, si vamos a eliminar a los taxistas, enhorabuena. Muy amable. Gracias por la invitación. Buenas noches. Muy bien.